Esta es la presentación del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Oppenheimer es un periodista nacido en Buenos Aires, pero que ha desarrollado casi toda su carrera en Estados Unidos. Es columnista de medios gráficos muy importantes, ¿sí? Y se destaca por hacer entrevistas, ¿sí? Su modo de trabajo es a través de las entrevistas. En este libro, él promueve entrevistas a personas muy reconocidas en la temática de innovación, un poco para indagar cuáles son las diferencias que hay entre los países que tienen más crecimiento y más desarrollo y los países de América Latina, y bueno, y alguna posibilidad de proponer estas 5 claves de la innovación, también como creando esta posibilidad de esperanza para los países latinoamericanos. Es un libro del año 2014, tiene ya algunos años, pero la verdad que me interesó revisarlo por los conceptos de innovación que plantea a través de estas 5 claves que me parece que todavía están vigentes hoy por hoy para nuestras empresas, nuestras instituciones y nuestros países. Voy a revisar algunas de las entrevistas, no todas porque son un montón, como para no hacer larga la presentación, algunas de las entrevistas y a partir de ahí revisar los conceptos estos de las 5 claves. Este personaje, no sé si alguno de ustedes lo conocen, él es Gastón Acurio es chef, y Oppenheimer lo categorizó como el chef que regala sus recetas, porque bueno, es un chef peruano que hizo muy conocida la cocina fusión peruana, un estilo de cocina que se ha hecho famosa en todo el mundo, siendo una de las cocinas más reconocidas a nivel mundial y más categorizadas a nivel mundial. Él ha fundado, ha creado muchísimos restaurantes en distintos lugares del mundo. A algunos le ha ido muy bien, en otros no le ha ido tan bien, pero siempre trabajando con este concepto de compartir las producciones locales, compartir incluso con materias primas locales, con estos ingredientes locales, con los productores que apoyaban desde el campo, desde regiones muy, muy tradicionales del Perú, en la generación de estos ingredientes que luego, bueno, él lo usaba y hacía como su magia en la cocina. Bueno, Gastón es un referente en esto de innovar en este sector tan específico como es el tema de las comidas, ¿sí? Bueno, esta es otra entrevista que hace, seguramente ustedes lo reconocen, efectivamente es Pep Guardiola, el director técnico tan famoso, que en palabras de Oppenheimer lo que le rescata es este arte de innovar que tiene Guardiola, a pesar que esté ganando, digamos, cuando está ganando, más innovador se convierte, ¿sí? Uno de los directores técnicos destacados de estos últimos años que ha hecho campeones, no solamente al Barcelona, sino al resto de los equipos que fue dirigiendo, y que generó esta como forma nueva de jugar, cambiando constantemente el modelo de juego, cambiando constantemente la estrategia, estudiando muchísimo a los adversarios, estudiando en detalle qué posición juega cada jugador y qué posición podría jugar y hacerlos cambiar en esas posiciones a los jugadores. Entonces cambia la posición del jugador, cambia la forma de juego en función a cada uno de los rivales y desmitifica un poco esta cuestión de equipo que gana no se cambia, sino que constantemente ha estado innovando y bueno, los resultados avalan su proceso. Este es otro de los personajes que en la entrevista. En realidad hay muchos en este sector de las cuestiones tecnológicas, ¿no? También está Richard Branson, bueno, entrevista a varios, pero me interesó más que nada Elon Musk, que hoy por hoy anda mucho dando vuelta también por estos temas de innovación y lo que rescata Oppenheimer es el tema de reinventarse, esta posibilidad de reinventarse
que tiene constantemente Elon Musk. Él está buscando, como siempre, empezar con algo nuevo, desarrollar cosas nuevas y haber empezado, por ejemplo, empresas como Tesla con el tema de los autos eléctricos y generar una empresa que fabrique las baterías para que puedan esos autos producirse y ponerse con una empresa como SpaceX pensando en esto del turismo en otros planetas, el turismo fuera del planeta Tierra y asociarse con NASA para esas cosas. Bueno, todo esto genera estas cuestiones de Elon Musk de no quedarse quieto y que significa como aprendizaje para las instituciones, para los países, esto de no quedarse quieto, de no quedarse estanco, de ir cambiando constantemente. Hoy por hoy ha estado muy en las noticias Elon Musk y sus empresas SpaceX con las proyecciones 2022, ¿no? Con el tema de estos robots humanoides que pretende desarrollar. Y bueno, constantemente está en las noticias viendo qué es lo que se va a hacer. Esta es una de las últimas que quería rescatar. Este personaje, no sé si lo ubican, es Salman Khan. Él es el creador de las Khan Academy. ¿Sí? En palabras de Oppenheimer también dice que es el creador de las escuelas al revés, esto más o menos por el año 2004, Salman Khan terminando ya su carrera de posgrado en Boston, se encuentra con que tiene varios de sus sobrinos con problemas de aprendizaje, con problemas en matemáticas, entonces bueno, les piden un poco que él los ayude y bueno, como él está lejos de donde están los sobrinos, empieza a grabar videos como pequeñas cápsulas de conceptos para que sus sobrinos lo entiendan, tratando de darles ejemplos, explicándolos de otra manera, y empieza a ver que estos videos que él graba se empiezan a viralizar, ¿no? Y entonces empieza a tener muchísimas visualizaciones en YouTube, entonces empieza a darse cuenta de que esta manera de transmitir el concepto a través de resolver ejercicios y ver ejemplos y mostrarlo desde otra manera al concepto empieza a ser como muy bien utilizado y muy viral, y por supuesto videos gratuitos, ¿no? Entonces funda las Khan Academy, que para el 2014 cuando lo entrevista Oppenheimer ya son todo un boom, con millones de visualizaciones en el cual Salman Khan encuentra un modelo de negocios también, porque estos videos son gratuitos, pero encuentra un modelo de negocios en donde se van generando contenidos de manera colaborativa entre los usuarios mismos de la plataforma, y así convertirla en una empresa rentable que pueda ir pagando todos sus gastos y pueda ir creciendo. Y si ustedes ven en YouTube algunas entrevistas a Salman Khan en estos últimos años, bueno, cuenta que para 2020, cuando empieza esto de la pandemia, los millones de visualizaciones que él tenía se convierten, que tenía la Khan Academy, se convierten en billones de visualizaciones y cómo el modelo fue creciendo, ¿no? Entonces, esto de ir pensando en la economía colaborativa y cómo ir creciendo. Los 5 secretos, entonces, él los extrae, Oppenheimer los extrae de todas estas entrevistas que hace y los trata de sintetizar en estos 5 puntos. Un primer punto que tiene que ver con crear una cultura de la innovación. Es decir, que pensando en un país, en este caso él pensaba en América Latina, pero trasladado perfectamente a una empresa, es pensar en generar estas acciones que me permitan desde las bases, desde esta cuestión de abajo hacia arriba, ir creando un proceso innovador en el cual todos estén pensando en generar cosas nuevas. Por ejemplo, él toma este concepto de producir el Messi de la robótica, de unas palabras que dijo en esa época el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que era Moreno. En ese momento, él usa esta expresión de producir el Messi de la robótica, haciendo la similitud de que en los países de Latinoamérica, por ejemplo, cada tanto surgen jugadores de fútbol muy relevantes, muy importantes, como Messi, como Neymar, y bueno, nombra algunos otros más,
Y esto, según él, es porque cuando los niños ven ahí esa imagen en la cual reflejarse, ven ese ídolo al cual quieren parecerse, y entonces desde pequeños empiezan a jugar y empiezan a entrenar en esto, y hay clubes y hay instituciones que apoyan esto y entrenan a los niños, y bueno, y en ese volumen, en esa cantidad, alguno va a aparecer, algún Messi va a aparecer. Entonces, lo que proponen es decir, bueno, a ver, ¿por qué no hacemos estas mismas cosas con la investigación, con los desarrollos, con la robótica? Y entonces decir, bueno, a ver, ¿por qué no tenemos investigadores científicos que sean estos ídolos que los niños quieran imitar y que quieran ser como esos científicos, que quieran ser como esos ídolos? Entonces, entre tantos científicos, entre tantos investigadores, va a aparecer el Messi de la robótica. Entonces, un poco eso de decir, bueno, todos pensemos en generar cosas nuevas y todos tratemos de ser creativos, y esa cultura se traslada, permea de abajo hacia arriba y va generando en el volumen, va generando algo que resulta innovador. En el tema de la educación, él propone esto de fomentar la educación para la innovación, básicamente esto de identificar cuáles son aquellos aspectos que son relevantes al momento de las industrias creativas, por ejemplo, la capacitación en cuestiones como ingeniería. Entonces, decir, bueno, fomentar las carreras de ingeniería, que más personas se vuelquen al tema de las matemáticas, al tema de la ingeniería, del procesamiento de datos. Bueno, eso hace como que desde el inicio, ¿no? Desde chicos se fomenten ese tipo de educación, y que hoy por hoy en América Latina está como bastante reacio todavía, ¿no? Y esto es un poco lo que lo expresa, es como cambiar el lente con el que se miran las cosas, pensando en esto de fomentar la creatividad como proceso de generación de la innovación. Después, en cuanto a los marcos normativos, hace mucho hincapié, y muchos de los entrevistados lo mencionaban, estas cuestiones de trabas a la protección de la propiedad intelectual. Entonces dice, bueno, debiéramos tener mucho más cuidado con el tema de la propiedad intelectual y cómo protegerla, en los países generar marco legal para eso, en las empresas estar muy atentos a generar protección a la propiedad intelectual, a generar más patentes, en tener esta posibilidad de facilitar los trámites para la creación, la generación de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, y a su vez que esta cuestión de los fracasos, la cultura del aprender de los fracasos y no castigar al fracaso. En el caso de la normativa lo muestra, por ejemplo, con la ley de quiebras, que dice que las leyes de quiebras en la mayoría de los países latinoamericanos no son para rescatar la empresa, sino para hundirla del todo, digamos, es decir, como para darle el cierre. Entonces, tratar de buscar este también aprendizaje del fracaso, ¿sí? Esa cuestión de aceptar el fracaso y aprender a partir de eso, también lo ve desde el punto de vista de las normativas. Los últimos dos puntos tienen que ver, en primer lugar, con estimular la inversión en innovación. Hace algunos relevamientos estadísticos, recoge estadísticas que están publicadas de todo el mundo, y observa que la inversión en innovación en aquellos países que más inversión hacen en I+D son los que más crean nuevos productos, los que más generan patentes, y eso hace de definitiva que sean los que más desarrollo tengan. Entonces, un poco esto de la inversión, en las entrevistas queda claro que las inversiones que generan esto son básicamente las inversiones privadas. Entonces, fomentar esto de la inversión privada, estimular la inversión privada, va a generar mucha más innovación. Y por último, la cuestión de la globalización, es decir, bueno, pensar que ya los países no van a competir por territorio, sino que van a competir por talentos en el futuro, de pensar que las empresas ya no van a trabajar
compitiendo entre sí, sino más colaborando en función a los talentos, y eso va a generar la innovación. Usa una frase al final que siempre me pareció bien, bien simpática, esto de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pensando en esto, decir, bueno, a ver, no hay que quedarse quieto, hay que estar constantemente viendo de generar una cultura de innovación, que todos innovemos en las instituciones, en los países, pero a su vez que nos capacitemos en esta cuestión de herramientas creativas y cómo hacer que podamos ser más creativos, por supuesto en entornos, en marcos normativos favorables, con inversión, porque hace falta la inversión en esto, pero también pensando con una estrategia global. Bueno, espero que les haya gustado como a mí este libro, que la verdad que me parece siempre súper interesante.